Hola, soy Chardev y bienvenidos al curso de TypeScript. Hoy vamos a continuar con esta serie de videos del curso de TypeScript. Hoy vamos a estar hablando de funciones. Vamos a estar viendo qué son las funciones, cómo llamarlas, el tema de parametrización, el tema de retornos, el tema de las funciones de flechas, sincronía. Bueno, vamos a estar hablando un montón de cosas, así que espero que les guste. Comencemos. Muy bien, comencemos trayendo el editor para este lado. Vamos a ver ahí. Muy bien, vamos a crear un nuevo archivo. Le vamos a llamar funciones, ¿no? .ts. Bien, recuerden que el .ts son las extensiones para los archivos de TypeScript. Hoy vamos a estar hablando de funciones. Básicamente tenemos que recordar qué son las funciones. Seguramente si ustedes están desarrollando en JavaScript o en otro lenguaje ya saben qué son las funciones, pero lo voy a comentar muy por arriba. Bueno, recordemos básicamente que las funciones son bloques de código, ¿no? Son porciones de código, bloques de código que permite encapsular código, ¿no? Encapsular código permite ejecutar código, permite reutilizar código. Esto es importante entenderlo. Las funciones son bloques de códigos que nos sirven a nosotros poder encapsular, o sea, juntar una porción de un código para después poder llamarla, ejecutarla y reutilizarla. Bien, son porciones de código, bloques de códigos. Bien, ¿cómo yo manejo las funciones en JavaScript y en TypeScript? Básicamente es lo mismo, solamente que nosotros en TypeScript le agregamos lo que es tipado. Esta es la segunda parte ya de una serie de videos que estamos hablando de TypeScript. Este es un curso de TypeScript. Te voy a dejar por acá arriba el link para el video anterior. Si no lo viste, hablamos de qué era TypeScript, por qué era importante usarlo. Hablamos de tipado, hablamos de cómo instalar todo lo necesario para poder utilizarlo. Así que te invito a que si no viste todavía el primer video, que pases a mirarlo y después continuar con este, porque acá vamos a seguir avanzando con este curso. Muy bien, retomemos acá. Funciones. Para poder definir una función, básicamente es con la palabra function, ¿no? Recuerden que acá es todo en inglés, los nombres, y son palabras reservadas. Palabras reservadas, lo hablamos también, son palabras que se reserva el sistema y el lenguaje para un uso específico. En este caso, para definir una función, se usa la palabra reservada function. Y acá le ponemos un nombre, ¿no? El nombre de la función que nosotros queremos. Básicamente, podemos poner cualquier cosa, no sé. Mostrar hola mundo, ¿no? Este es el nombre de la función. Ahora sí o sí necesito ponerle abrir y cerrar paréntesis y las llaves que me permiten poner adentro ese bloque de código, que ahora el bloque de código va a tener un nombre. Así definimos nosotros una función. Y por ejemplo, podemos ponerle acá hola mundo. Bien, como siempre. Y tenemos ahí una función que está definida como función por la palabra function. Tenemos el nombre que es mostrar hola mundo y esto muestra un console log que dice hola mundo. Bien, ahora yo ya tengo la función. ¿Cómo uso esa función? Porque está definida, pero esto es la forma de definirlo, ¿no? Definir una función. Ahora, ¿cómo yo la llamo a la función? En programación se llama a una función o se la invoca, ¿no? Invocación, llamado o invocación. Es fácil. Usamos el nombre, mostrar hola mundo, y como es una función y necesito yo invocarla y ejecutarla, le paso los paréntesis. Bien, así es como yo llamo una función y o la invoco. Ahora, ¿cómo podemos ver esto? Vamos a abrir acá en el editor
permítanme levantar un poquito más acá. Vamos a abrir una terminal. Bien, y vamos a poner acá ls para ver. Bien, tenemos funciones. Vamos a poner tsc funciones.ts. Bien, esto recuerden, ya lo vimos en el capítulo anterior. Esto nos ejecuta, el comando de TypeScript nos ejecuta y nos convierte nuestro archivo de TS a JS, ¿sí? ¿Por qué? Porque Node no lee los archivos TypeScript. Más adelante vamos a ver cómo podemos hacerlo de otra manera, pero en este momento que estamos aprendiendo tenemos que entender también de que esto necesita transformar el TypeScript en JavaScript. Bien, el TSC y el nombre del archivo nos convierte, y fíjense que ahora nosotros tenemos otro archivo que se creó que es un JS. Este JS sí lo podemos nosotros ejecutar con Node. Le ponemos acá Node funciones en JS. Y ahí sí tenemos nuestro hola mundo. Miren, se ejecutó, o sea, se ejecutó esto. Y esta función fue llamada e invocada. Por ende, vino acá, entró en este bloque de código y mostró la consola. Muy bien, ahí tenemos hasta ahora lo que es llamado e invocación. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros si queremos mostrar hola, pero no queremos mostrar mundo? Queremos mostrar otra cosa. Entonces, necesitamos mandarle por parámetros a la función qué es lo que tiene que mostrar. Vamos a crear otra función, pero con valores. Por parámetro, ¿no? Por parámetro. Y a esta función vamos a poner función y mostrar, pero en vez de mostrar hola mundo, vamos a decirle mostrarle texto, porque no sabemos qué texto. Entonces abrimos el paréntesis y le abrimos las llaves. Ahí ya definimos la función. Bien, ahora esta función va a recibir y va a mostrar un texto, ¿no? Console. Y va a mostrar un texto. Hay un problema. Este texto, ¿cómo hago yo que le llegue este texto a la función? Para eso es los valores por parámetros. Esta función tiene el nombre y tiene unos paréntesis. Estos paréntesis nos van a permitir a nosotros que lo que vaya dentro de esos paréntesis sean los parámetros de la función. La función va a recibir unos parámetros y esos parámetros los va a recibir dentro de estos paréntesis. ¿Qué yo voy a recibir acá? El texto. Acá, como estamos en TypeScript, este texto tenemos que decir de qué tipo es. Usualmente un texto es de tipo string. Esto también lo vimos en la anterior clase, así que si no lo entienden pueden pasar por la otra clase. Bien, ahora yo tengo una función nueva que muestra un texto y este texto se lo mando por parámetro. El parámetro está tipado, así que tenemos acá un texto que por los dos puntos le decimos de qué tipo es, de tipo string, y muestra una leyenda por la consola con ese texto. Ahora, ¿cómo puedo yo enviar esto? Bueno, yo puedo hacer así: llamar a esa función, mostrar texto, y le paso un texto. Esto, si está acá, está mal, porque esto no es un string. Acá yo dije que la función iba a recibir un string, y esto no es un string. Puedo mandarlo directamente el string acá, ¿no? Yo puedo hacer directamente unas comillas y mandar un string, pero quizás en esta situación, para entenderlo mejor, vamos a definir una variable let que se va a llamar texto, o puede llamarse text. Yo, para que sepan que el parámetro puede llamarse diferente a lo que se está enviando. Que si vamos a decir el tipo, es importante, que es un string, que es igual a hola. Hola Chardev, así me saluda a mí. Bien, ahora acá veo el editor de código me subraya esto como un error y me dice que estaba esperando un argumento acá adentro. Cuando nosotros llamamos o invocamos a una función, dice que esta función
estaba esperando un argumento. Lo que va dentro de los paréntesis es un argumento que la función lo recibe como un parámetro. Y este argumento dice que acá esperaba 1 y no está recibiendo ninguno. ¿Por qué? Porque estaba esperando un texto que no necesariamente se tiene que llamar texto, porque en este caso es el text. Y ahí está correcto. ¿Qué pasa si yo tengo un número? Vamos a decirle un num que es de tipo numérico, number. Y le vamos a poner 10. Y yo quiero pasar acá el num. Me va a decir una alerta también. Hay un problema acá. Dice, el argumento es de tipo número y no se puede asignar a un parámetro que tiene que ser de tipo string. Acá me dice, mostrar texto tiene que ser y recibir un parámetro que sea de tipo string. El argumento que recibe tiene que ser de tipo string y estamos dando un número. Entonces volvemos a poner test. Volvemos a ejecutar esto. Tenemos que volverlo a compilar y volver a ejecutar el node. Y ahora me dice el hola mundo, que es esta línea. Bien, perdón, que es esta línea. O sea, esta es el llamado a esta función que muestra esto. Y acá tenemos el llamado a esta función que muestra esto. Acá dice hola Charlie. Vamos a comentar esta para que... Bien. Bien. Y podemos poner acá otra vez. Y ahí está. Hola Charlie. Bien. Esta variable texto de tipo string, yo se la mandé a una función, ¿sí?, como argumento. Y esta función lo recibe como un parámetro de entrada que está fuertemente tipado por TypeScript, que tiene que ser de tipo string. Y eso lo muestro por pantalla. Ahora, pero ¿qué pasa si yo pongo mostrar texto y no sé muy bien el texto que voy a mostrar? Porque imaginen que yo llamo a la función mostrar texto, pero no le pasó nada. Me está diciendo, hey, estás esperando un argumento y no estás pasando ninguno. Pero imaginen que yo no sé muy bien cómo se llama la persona o no sé muy bien el mensaje que voy a mostrar. Quizás no quiero mostrar ninguno. Acá existe algo que se llama parámetros por defecto o valores por defecto. Vamos a ponerlo así. Esto vamos a borrarlo para no confundirnos. Y acá vamos a poner valores por defecto. Bien, por default. Creamos una función, nuevamente. Pero vamos a decir que en vez de mostrar texto, va a mostrar leyenda, ¿no? Abrimos los paréntesis y las llaves. Bien, acá ya tenemos una función llamada mostrar leyenda. Vamos a decir que esta va a recibir un texto también, o una leyenda, como quieran ustedes, que va a ser de tipo texto, de tipo string, perdón. Bien, hasta ahora es muy similar al anterior, yo no veo diferencia, me van a decir. Bien, vamos despacito. Y acá vamos a mostrar el texto. Bien, hasta ahora es igual a lo de arriba. Pero ¿qué pasa? Si yo quiero mostrar leyenda y no quisiera pasarle nada, porque hay una leyenda que sea por defecto y no quisiera, entonces acá mismo dentro de los paréntesis podemos nosotros definir el valor por defecto que va a tener este texto. Ya sabemos que es un string y podemos nosotros decirle acá leyenda por defecto. ¿Esto qué va a pasar? Miren, ahora acá no me tira más error, pero yo no estoy mandando nada y me dice que acá tiene que recibir un texto y no le estoy mandando texto. No, pero sin embargo acá el texto ya tiene un valor por defecto. Entonces cuando yo hago leyenda, voy a comentar esto, así podemos mostrarlo en el código. Vamos a hacer así y vamos a volver a ejecutarlo y miren, me dice valor por defecto. ¿Qué pasa si yo le pongo otra cosa que no sea valor por defecto? Yo le pongo acá, no sé, leyenda enviada por parámetros, ¿no? Vamos a ponerle ahí. Bien, vuelvo a compilar acá. Vamos a terminar, espera que termine. Y me dicen, mira, antes me habían dicho leyenda por defecto y ahora me dice leyenda enviada por parámetros. O sea que yo usé un método, una función
que recibía un texto y lo muestra. Pero si no recibe ningún texto, muestra el texto por defecto. Porque yo ya le di un valor por defecto. Y ahí, claramente. Y si yo llamo al mostrar leyenda, pero sin ninguna leyenda, me va a mostrar el valor por defecto. Esto técnicamente me mostraría. Si yo le envío algo, me muestra esto. Y si no le envío nada, como ya yo le definí el valor por defecto, me va a mostrar esto. Vamos a hacer así. Y vamos a hacer así. Y miren, ¿ves? Primero me muestra leyenda enviada por parámetros y segundo me dice leyenda enviada por defecto. Muy bien. Continuamos entonces. Acá vamos a hacer que podamos estar viendo los cambios. En TypeScript podemos, tiene una banderita que se llama W, si no me equivoco. Vamos a probarla. Y es para que me pueda estar leyendo constantemente. La W es de watching, de estar observando constantemente los cambios. Esto porque yo estoy ejecutando constantemente TSC y el archivo TS para que me lo compile y me cree un JS para que lo pueda leer con Node. Estar compilando a cada rato se vuelve un poquito tedioso, como vimos recién. Entonces el guión W, que es de watching, me permite a mí estar observando si hay cambios. Ahora, podemos abrir otra terminal acá, también, ¿no? Y decir que también chequee lo de Node, así como le dijimos el guión watch para TS. Vamos a hacerlo, a ver si podemos hacerlo para y decirle que también lea este. No le gusta. Vamos a probarlo con W. A ver si no. Quizás esa es al final. A ver si lo logramos acá. Watch. Ahí está. Vamos a ver si ahí lo conseguimos. Entonces yo vengo acá. Vamos a decir ya por parámetro. Bien. Acá no conseguimos que lo esté observando constantemente. Acá sí. Nos guardó y nos modificó. Pero acá no lo está observando constantemente. A ver si esto es así. Tampoco. Vamos a chequear por acá. Porque estoy escribiendo. A ver si es watch. Capaz estoy escribiendo watch acá. Watch. Funciones.js. Ahí sí. Bien. Miren, les voy a mostrar. Yo ejecuté acá. Acá. Miren, lo voy a detener. Yo pongo TSC de TypeScript -w funciones.ts, hace que yo esté observando constantemente los cambios en este archivo. Y este archivo va a estar observándolo constantemente y me va a permitir a mí estar en un modo observable para compilarlo en el TS. Y por otro lado, con Node estamos haciendo lo mismo. Estamos haciendo Node y hacemos un --watch del JS que me compila el TS. Entonces acá vamos a estar viendo constantemente los cambios. Acá me van a estar dando si hay errores, si no lo va a compilar directamente. Y por acá vamos a estar viéndolo. Vamos a hacer una prueba. Volvemos otra vez a poner acá params, pongo guardar y ahí se ejecutó. Perfecto. Así no tenemos que estar compilando constantemente y eso. Perfecto. Sigamos un poco con lo que estamos viendo nosotros. Vimos valores por defectos. Ahora, ustedes me pueden decir, bueno, Char, pero si el valor no lo sé por defecto, si quiero mandar un valor, pero que sea opcional, pero no por defecto, podemos usar valores opcionales o condicionales. Bien, opcionales, condicionales, vamos a llamarle, ¿no? Condicionales. Bien, ¿cómo sería esto? Hacemos una función y le vamos a poner mostrar info. Mostrar info. Bien. Y acá le podemos decir, le podemos pasar, abrimos las llaves para que sea una función. Y ahora, dentro de los paréntesis,
vamos a pasarle la variable. En este caso va a recibir una info, que va a ser de tipo string. Pero para decirle que esta info, esta variable info es condicional, ¿sí? Yo voy a poner espacios acá para que ustedes sepan distinguir bien lo que voy a poner. Pero solamente se pone todo junto. Le vamos a poner un signo de pregunta. Este signo de pregunta, interrogación, nos va a decir que esta variable es condicional. Puede que no venga. Bien, puede que esta variable no venga. Entonces, yo lo voy a juntar, lo separé para que ustedes lo vean como sería. Pero esta me está diciendo, esta variable, esta función va a recibir una variable quizás de tipo string. ¿Sí? Va a recibir quizás una variable de tipo string. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo quiero mostrar en la consola esta información? ¿Qué creen ustedes que pasará? Si yo hago así y llamo a mostrar info, no me da error porque el signo de pregunta dice que esta variable es opcional, condicional. Esto lo voy a comentar y vamos a ejecutar. Yo pongo guardar y miren acá abajo se me va a ejecutar y me dicen undefined, indefinida. Me dice esto no está definido. Nadie me dijo qué tiene que ser. Así que acá podemos nosotros trabajar con valores condicionales. Porque puede que nosotros acá sería útil si nosotros tenemos un valor por defecto, pero puede que no lo tengamos. Y puede que nosotros tengamos el valor y lo pongamos opcional porque no sabemos si va a venir o no. Entonces ya sabemos que si no viene es indefinido. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer acá una condición y decirle si, el if, si info es igual a indefinido, le vamos a decir que nos muestre que info sea igual a sin datos. Bien. O sea, si no está definido, le vamos a nosotros definir algo. Sin datos. Y ahora sí, acá le podemos hacer un log que diga info. Bien. Era lo mismo que estábamos antes, solamente que le agregamos una condición acá arriba, que le ponga info. Si yo pongo guardar, ¿qué va a pasar ahora? Miren, me trajo sin datos. Qué interesante esto. Puedo yo validar estos valores que yo recibo por parámetros condicionales y chequear, ¿sí? Estos ustedes también lo pueden hacer de una forma más sencilla. Esto pueden usar un ternario. Pueden incluso hacer if que info sea igual a info, y si info no está definido, pueden ustedes definirlo así. Esta es una forma más abreviada de hacerlo. Incluso esto es de JavaScript, no es TypeScript. Incluso ustedes pueden hacerlo, esto fíjense, va a dar lo mismo. E incluso una versión mucho más corta, ustedes pueden usar JavaScript, incorporar lo que se llama nullish. Bueno, esto ustedes están diciendo acá, que esta variable ahora va a tener el valor info, y en caso de que valor info no exista, va a ponerle este valor. Bien. Esto también lo pueden hacer así. Info es sin datos. Esta sería como la forma más corta de hacer lo de abajo. Acá dice que info va a ser igual a info, pero si info no existe va a ser sin datos. Pero bueno, esto es formas de trabajar con las condiciones, ¿no? Sin datos. Bien, ahí vimos recién valores opcionales y condicionales. Ahora nos puede surgir otra cosa. Puede pasar que ustedes me digan, bueno, pero yo no sé si voy a recibir un string o un número. Quizás pueda recibir uno o el otro. Acá porque estamos mandando texto, pero si tengo que mandar, no sé, como hacíamos la edad. Bueno, vamos a hacer parámetros de
de múltiples tipos. A ver, múltiples tipos. Vamos a ponerlo así. Tipo, ¿no? Hacemos una función con la palabra reservada function. Le ponemos un nombre, no sé. Es saber el tipo de parámetro. Para los paréntesis y la llave necesaria para ejecutar una función. Y acá ustedes me van a decir, bueno, yo voy a recibir un parámetro que es de tipo string. O, y acá le ponemos la aplica, esto lo vimos en la clase pasada, o puede ser de tipo número también, number. No lo sé, puede ser cualquiera de los dos. Y acá nosotros vamos a utilizar, porque necesitamos saber qué es, vamos a guardar el valor en una variable. Le vamos a decir let tipo, que va a ser igual a. Y ahora, este método sirve para saber qué tipo de parámetros. Acá yo recibí un parámetro que le pusimos nombre para. Bien. Ahora, hay una palabra que se llama type of. Bien, el tipo de. Este método, yo le digo que me diga de qué tipo es para. Bien, acá yo estoy guardando en una variable tipo el qué tipo es parámetro. Bien, por ejemplo, y acá vamos a ponernos unas condiciones. ¿Por qué? Porque yo puedo mostrar en la consola acá. Vamos a mostrar la consola, el tipo. Bien, entonces yo vengo acá, vamos a hacer así. Y esto lo vamos a comentar. No, acá vamos a hacer así. Esto lo vamos a comentar. Y acá vamos a llamar a esta saber tipo para. Y acá le vamos a mandar un hola. Bien. Acá me dice, miren, acá abajo me apareció ya en la consola y me dice que es de tipo string. Yo le mandé un hola de tipo string, entró acá como parámetro y me dice que el type of guardó en esta variable que el parámetro es de tipo string y me lo mostró. Si yo le mando un numérico, le puedo mandar directamente un número, así, 8. Y yo pongo guardar. Miren que me dice ahora es no, el que mandaste es de tipo number. Si yo pongo un true, me va a dar error. ¿Por qué? Me dice acá que la función puede recibir un string, un número. Y dice acá, dice, el argumento que estoy mandando yo para esta función es de tipo boolean, true o false. Esto lo vimos en la clase pasada. Dice, y no se puede asignar a un parámetro que tiene que ser de tipo string o numérico. Entonces yo estoy obligado sí o sí por TypeScript a mandarle o un string o un numérico. Esto nos ayuda TypeScript. Esto en JavaScript no pasa. Yo le paso true y da otro error. TypeScript me ayuda ya a la hora de estar codificando saber de que esto no lo puedo hacer. Porque sí o sí tengo que mandar o un string o un numérico. Entonces yo acá puedo agregar validaciones y decir si el tipo es de tipo string, como nos dijo hoy, le vamos a decir console, vamos a poner una que diga enviaste un texto. Bien. Y si no, vamos a hacer un else. Y si no, enviaste un número. Bien. Bien. Y acá me dice que sí o sí necesito enviar algo. Vamos a poner otra vez un número. Bien. Ponemos guardar. Y bien, acá abajo dice enviaste un número. Bien.
Ahí vimos un poco cómo hacer parámetros de múltiples tipos. Bien, esto también recuerden que si ustedes pueden usar el condicional ternario, es un poquito más fácil también. Si ustedes dicen if, directamente pueden hacer si tipo es igual a un string, entonces este consuelo. Pueden ponerlo acá, ¿no? Lo pueden cortar. Ahí está. Bueno, y si no, pueden hacer con este. Cortar acá, venimos acá, pegar acá y borramos todo esto. Y así hacemos más simple esto. Guardamos y ahora sí, enviaste un número. Si yo pongo acá, hola, me dice enviaste un texto. Text, ¿no? Texto. Perfecto. Muy bien, ahí estuvimos viendo un poco cómo enviar parámetros que sean de tipo múltiples. Ahora avancemos un poquito porque no siempre yo voy a querer mostrar log en las consolas. O sea, esto a la hora de aprender está bien, pero usualmente nosotros necesitamos que las funciones, los bloques de código, muchas veces nos devuelvan algo a nosotros que nosotros podemos reutilizarlo. Entonces, tenemos que saber que existen lo que se conoce como funciones con retornos, ¿sí? Funciones con retorno, o el retorno de las funciones. Esto es importante también saberlo. Porque, por ejemplo, vamos a hacer un método que nos pueda servir. Vamos a hacer una función nueva, ¿no? Función, y le vamos a poner, no sé, getPaís. Bien, getPaís. getPaís va a recibir como parámetro una provincia, ¿no? Esta provincia va a ser un nombre, así que va a ser de tipo string. Y ahí tenemos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer que nos retorne algo. Esta nos va a retornar, y para esto usamos la palabra return. Bien, return y lo que nosotros queremos retornar. Ahora, si yo pongo, a ver, vamos a hacer así. Bueno, el return. Pero antes quería yo hacer un poquito de lógica. Vamos a hacer una validación. Podemos hacer acá. If, si la provincia es igual a, no sé, Catamarca, ponele, ¿no? Esto es una provincia Catamarca. Esto es una provincia de Argentina. Si provincia es igual a Catamarca, vamos a decir que return Argentina. Argentina. Y si no, que el getPaís, else, si no, que retorne, este retorno lo vamos a meter allá adentro, retorne no encontrado, no se encontró el país, ¿sí? Encontrado. Bastante limitado la función está, pero estamos aprendiendo el tema de parametrización y retorno. Bien, ahora recuerden que nosotros estamos usando TypeScript. Entonces vemos que acá nosotros hicimos una validación, una pequeña validación, que decimos que hay una función que se llama getPaís, que va a recibir un parámetro que se llama prov, de provincia, ¿no? Y que es de tipo string. Y hay una validación que dice que si provincia es igual a Catamarca, que retorne Argentina, y si no, que retorne no encontrada. Bien. Ahora, yo puedo llamar a esta función, y ese retorno necesito yo guardarlo en algún lado.
¿Se puede usar directamente? Sí, pero lo recomendable es guardar ese retorno. Entonces vamos a poner acá let país. País es igual al país que me traiga la función que yo llamo. Entonces acá hacemos un llamado, una invocación a la función, le decimos get país y me dice, che, tenés que mandarle una provincia. Ok, vamos a mandársela acá directamente. Podemos hacer otra variable que llame provincia. Sí, vamos a hacer acá let provincia, que es de tipo string. Y vamos a llamarla otro país, ¿no? Otra provincia, perdón. Buenos Aires. Bien. Y acá le decimos get país y le pasamos provincia. Perfecto. Y esta función de acá llama esta invocación, llama a esto. Y esto va a ser una validación y tiene un return, o sea, tiene un retorno. Me va a devolver algo. Y lo que me devuelva esta función, yo lo voy a guardar como un valor en una variable. Bien, por eso es una función con retorno. Lo que esta función me devuelva, me retorne, yo se lo voy a asignar a una variable. Bien, y ahora yo puedo mostrar esa variable. Si yo pongo acá país. Bien, y acá dice no encontrada. Bien, vamos a comentar el de enviarte un texto. Bien, y acá me dice no encontrada. ¿Por qué? Porque yo envié Buenos Aires y la validación dice que si es provincia Catamarca es Argentina, ¿no? Obviamente la validación no está correcta, pero estamos probando el retorno. Ahora, esta variable le falta algo. ¿El qué? El tipo. ¿Por qué? Porque yo tengo que validar también de qué tipo es el retorno. Entonces yo digo acá, porque yo puedo decir acá no encontrado o le puedo decir falso o 0, ¿no? Yo pongo 0, me devuelve 0. ¿Estaría bien? No estaría del todo bien. Porque el retorno tendría que ser del mismo valor. Ahora, cuando esta variable se asigna, miren, el editor me está diciendo, che, país, aparentemente puede ser un string o un numérico, depende del retorno. Entonces, para evitar algunas confusiones, acá vamos a decir, no he encontrado otra vez, podemos tipar el retorno. ¿Y dónde es que tipo el retorno? Bien, primeramente, la variable a la cual le asigno el retorno tiene que estar tipada. Y ahora, esto nos obliga a nosotros a tipar el retorno. ¿Dónde se tipa el retorno? Cuando ustedes declaran una función, le ponen un nombre y los parámetros, después de los parámetros, pueden poner ustedes dos puntos, un string. Y ahí marcan el tipo. Bien. Este tipado es del retorno de esa función, de esta función. Esta función se llama getPaís, recibe una provincia que es de tipo string, pero devuelve un string. El retorno de esto es un string. ¿Qué pasa? Si ahora yo pongo 0 como había puesto hoy, me va a dar error. ¿Por qué? Porque yo no puedo retornar un número. Porque acá me está diciendo que el retorno va a ser un string. Entonces tengo que volver a poner y ahí sí no tengo problema. Bien, entonces ahora que esto me devuelve un string, la variable a la cual yo le voy a asignar ese retorno de esa función tiene que ser también un string. Porque si yo pongo un numérico me va a dar un error porque me está diciendo, miren acá dice, el tipo string no se puede asignar a un tipo numérico. ¿Por qué? Porque me está diciendo, che, país tiene que ser un string porque el método, esta función, devuelve un string. O sea, está tipada para que devuelva un string. Y bueno, me podés ponerle un string a un numérico. Entonces acá ponemos otra vez string. Y ahora sí, volvemos y todo está dando perfecto. Si yo pongo acá Catamarca, me va a decir Argentina. Bien, aquí lo importante de entender acá que es los retornos. Es importante saber que sí o sí tiene que haber un retorno. Si yo no le pongo el else, esto es un problema porque necesita sí o sí un retorno. Miren, si yo no le pongo el else, dice if Catamarca, retorno argentino. ¿Y si no? ¿Y si no es Catamarca?
Si es otro, esto en JavaScript quizás no da error, pero en TypeScript está diciendo, sí, mira, la función necesita devolver un string y no puede devolver un, no sé, un undefined, un indefinido. Tengo que devolver sí o sí un string. Entonces acá dice, tengo que sí o sí poner un else o poner un retorno general que me diga nada. Algo así, ¿no? Yo pongo acá chugut, bien, me diga nada. ¿Sí? Es importante saber que las funciones pueden contener retorno y el retorno también se debe tipar. Y ese retorno se debe recomendablemente guardar en una variable que sea también del mismo tipo. Bien, ahora para continuar, las funciones, existe algo que se llama función de flecha o arrow function en inglés. Mi inglés es muy malo, pero más o menos lo van a escuchar algo así. Las funciones de flecha vienen a cambiar un poquito cómo se escriben estas funciones clásicas como lo hicimos hasta ahora. Y existe algo que se llama función de flecha. La función de flecha básicamente es, en vez de usar la palabra function, vamos a usar la palabra const. ¿Sí? Esto lo vimos en otra clase, para definir una variable constante. ¿Por qué? Porque la función de flecha termina siendo una variable, pero que funciona como una función. Vamos a ponerle acá función de flecha. Flecha, no fecha. Flecha. Bien. Ahora, esta es una... Le ponemos el constante, le pusimos el nombre, vamos a ponerle el igual. Y esto va a recibir unos parámetros, porque es una función. Tiene que recibir parámetros. Acá va a recibir los parámetros. Bien. Por ahora vamos a dejarlo vacío. Esto, y acá es donde viene la flecha. Si ustedes ponen el signo de igual y el signo de mayor menor, el editor usualmente depende qué fuente tengan seleccionada, se lo va a mostrar o así o muchas veces juntito lo muestra como una flecha. Y los paréntesis de siempre. Bien. Esto, ¿cómo lo hacíamos antes? Vamos a hacerlo como hacíamos antes. Nosotros hacíamos función sin flecha, ¿no? Ponemos así, paréntesis, llaves y así. ¿Cómo cambia esto ahora? Esto no es una función, ya pasa a ser una constante, pero es una función de flecha, que es igual a una función de flecha. Y así quedaría lo mismo que estábamos haciendo antes. Ahora, acá ya existe la función de flecha. La función de flecha se puede hacer sin todo eso. Sí, la función de flecha básicamente es esto. Una función de flecha. Parámetros, función de flecha y la lógica. Incluso sin esto puedes hacer el retorno ya de una. Pero todo esto se debe guardar porque se debe manejar la función de flecha. Entonces se asigna una variable. Bien. Ahora, como ya sabemos, estos paréntesis en las funciones sirven para recibir parámetros. Entonces vamos a ponerle acá para de tipo string. Y acá vamos a tener la lógica. Esta función es función de flecha. Bien. Ahora, hasta ahí ya sabemos cómo, y a partir de ahora vamos a usar funciones de flecha. Ya no vamos a usar la función como lo hacíamos antes, vamos a empezar a usar funciones de flecha. Ahora muy bien, ¿qué pasa cuando nosotros recibimos muchos parámetros y no sabemos cuántos vamos a recibir? No sabemos o recibimos parámetros sin saber cuántos. ¿Qué pasa ahí? Ahí nos encontramos con un problema. ¿Por qué? Porque si yo hago una función de flecha que diga, no sé, muchos params, ¿no? Muchos parámetros, le pongo acá, le pongo paréntesis, le pongo las flechitas y le pongo acá los parámetros, ¿no? Acá, ¿cómo sé yo la cantidad de parámetros? Porque yo puedo poner, no sé, parámetro 1, coma, parámetro 2,
y así puedo estar eternamente y no sé cuántos parámetros voy a recibir. Porque acá la duda es, ¿cómo hago yo para manejar una función que voy a recibir parámetros y no sé cuántos voy a hacer? Acá existe lo que se conoce como un operador de propagación o un spread operator, depende de cómo lo escuchen. Bueno, algunos lugares le dicen operador REST también. Vamos a decir nosotros de propagación. Operador propagación o le suelen decir spread, creo que se escribe así, operator. Pero básicamente, ¿qué es esto? Miren, lo que vamos a hacer nosotros acá es decir, vamos a recibir parámetros. Bien, yo no sé cuántos, pero estos parámetros los voy a mostrar acá. Bien, ahora, ¿qué pasa? Yo vengo acá y digo muchos param y le paso el nombre, le paso, no sé, hola, y le paso un booleano, un true, y le paso acá un número, 20, y le paso otro texto, chau. Estoy mandando 4 parámetros. ¿Y acá cuánto está recibiendo? Uno solo. Bueno, ustedes me dicen, bueno, es fácil, le pones 2 más. A este le pones parámetro 1, le pones param 2, pones param 3 y param 4. Acá, y listo. Y acá puedes mostrarlos también. Param 1 y así, bla, 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 va mostrándolo. Y listo. Y ya no te digo el error acá. Acá te dice que no está tipado seguramente. Sí, acá dice que es de tipo any. Implícitamente detecta que es any, pero bueno, estaría bueno que le digas de qué es. Acá si le ponen string ya se arregla esto. Porque nos falta tipado. Bien. Bueno, habría que hacerlo con todo, ¿no? Y ustedes dicen, bueno, así lo arreglas. Y bueno, pero ¿qué pasa si yo llamo muchos params y le paso hola? Y acá le paso 50. Perdón, 50. Y ahí, no, pero son diferentes la cantidad de parámetros. Y acá le borras para que te coincida con lo de abajo. Que sea un número. Sí, pero ahora no me anda el de arriba. Entonces para eso existe el spread operator o el operador de propagación. ¿Cómo se usa esto? Bien, es fácil. Vamos a poner un nombre que puede ser params, bien, y vamos a hacer 3 puntos, 1, 2, 3, bien. Estos 3 puntos nos van a permitir a nosotros a usar el spread operator. Venimos acá después. Lo importante de acá, miren que ya acá no me dio error. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que los parámetros que vienen, ¿sí?, me los propague. Y acá yo voy a obtener eso sabiendo dónde van a meter dentro de un array. Esto ya lo vimos. Por ahora vamos a ponerle any porque va a recibir arrays diferentes. O podemos ponerle array de string solamente para la práctica. Y vamos a decir así, miren, console log params. Bien, ¿qué hicimos? Con los 3 puntos dijimos, mira, voy a recibir parámetros, no tengo ni idea cuántos, pero hace la operación de propagación. O sea, mete todos esos parámetros dentro de un array. Todos los que me van a mandar son strings, así que haceme un array de string. Si yo pongo guardar, miren, acá me hizo, bueno, ¿dónde está el nada este? Vamos a comentarlo por ahora. Y miren, a mí me hizo un array. Ven que tienen acá los corchetes. Dice hola, chao. Y el primero muestra el hola. Entonces, ¿cómo yo puedo usar las posiciones como en array común? Yo puedo poner acá 0 y me va a mostrar hola, hola. O yo puedo mostrar la posición 1. Acá tendría que chequear el largo, ¿no? Porque en el segundo no tiene
1. Pero básicamente así es como yo puedo manejar la cantidad de parámetros que voy a recibir, ¿sí? Con el operador de propagación. Algo que comento, que me olvidé, es que cuando nosotros hablamos de los retornos de las funciones, nosotros dijimos que acá tenemos que especificarle el tipo del retorno. Cuando antes no mostrábamos nada, implícitamente este retorno no retornaba nada. Yo estaba mostrando en la consola una información. Esto implícitamente tenía un retorno void, que es vacío. Yo no estoy retornando nada, estoy haciendo algo acá sin retornar nada. Eso para aclarar un poquito el tema de los retornos. ¿Qué pasa cuando no retorno nada? Bueno, puedes decirle que es de tipo void, vacío. No voy a retornar nada. Pero si retorna, se le pone el retorno que es. Como por ejemplo acá que pusimos de string. Eso para comentar. Algo que nosotros debemos también tener en cuenta es el tema del scope o el alcance. Bien, esto es importante saberlo. ¿Por qué? Porque los parámetros permiten limitar un poco el alcance de las variables. Bien, yo voy a definir acá, por ejemplo, let nombre, que es de tipo string, ¿no? Y vamos a decirle chardev, el nombre del canal. Chardev. Bien. Y ahora voy a llamar una función. Le vamos a poner, si quieren, vamos a una función de flecha que se llame mostrar mensaje o mostrar nombre. Bien. Y le vamos a poner así. No, dijimos que era una función de flecha. Entonces, igual, haríamos paréntesis para los parámetros, función de flecha. Bien. Esto va no va a devolver nada, así que le ponemos un void acá, porque vamos a mostrar directamente en la consola. Y vamos a hacer acá consola nombre. ¿Qué pasa si yo pongo un nombre acá? Vamos a guardar. No me mostró nada, básicamente. ¿Por qué no me mostró nada? Porque no llamé a la función. O sea, acá solamente declaré la función. Ahora tengo que llamarla. Mostrar nombre. Y pone acá chardev. Este nombre, ¿de dónde lo tomó? Si no lo recibió acá. No lo recibió ese nombre por parámetro. ¿Por qué me tomó la palabra nombre? Por el scope, el alcance. Las variables tienen alcance. Entonces la tomó. Lo voy a separar un poquito para que se distinga bien. Acá yo definí una variable nombre. Esta variable nombre está definida a nivel global. Y las funciones tienen alcance globales. O sea, las funciones pueden acceder a valores que estén fuera de la función, fuera de su scope. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero declarar acá dentro otra variable nombre? Yo pongo nombre acá. ¿Puedo hacer esto? Y ponerla acá, char dev inside. Vamos a ver que están dentro de la función. ¿Qué pasa si yo ejecuto esto? Bien, básicamente acá está usando el nombre que encontró dentro de la función. ¿Por qué? Porque esto va por los alcances que tiene, por el scope. La función dice, hey, yo dentro de este bloque de código, dentro de esta función, ¿tengo alguna variable que sea nombre? Sí, genial, usala. ¿Tengo alguna variable que sea nombre? No. Entonces buscala en el resto, fuera de la función, fuera de mi alcance, tiene que haber una que se llame nombre. Ahora, ¿qué pasa? ¿Yo puedo modificar el nombre de afuera? Sí. Si yo no le pongo let, quiere decir que no estoy definiendo una variable. Si yo pongo nombre acá y le pongo que es char dev code, estoy cambiándole el nombre al nombre de arriba. Pero me está diciendo que hay un problema acá, porque nombre está siendo declarado acá. Entonces vamos a cambiarle el nombre y acá le vamos a poner name, solamente como para que vean los conflictos que hay con el tema scope. Bien, y acá no pasa nada. Yo estoy renombrando char dev
acá adentro lo estoy renombrando. Y esto va a repercutir afuera también, porque estoy renombrando adentro de la función una variable que está en otro scope, a otro nivel, ¿no? Y acá estoy usando el name. Si yo pongo acá nombre, van a ver que me pone char. Pero si yo quiero poner nombre acá, me está diciendo no se puede. ¿Por qué? Porque justo estás usando nombre para sobreescribirlo y estás queriendo hacer una variable de nombre nueva. Esto es un problema de scope. Esto está trayendo conflictos. Entonces tienen que saber que hay un bloqueo de scope acá, dice, por la variable nombre que está siendo usada. No se puede declarar otra vez. Bien, eso es algo importante que quería que sepan. Por las partes de lo que es el scope. Muy bien, avancemos un poco. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa si yo tengo una función? Vamos a hacer un arrow function, una función de flecha, que se llame datos. Datos de la compu, ¿no? Y acá va a recibir los datos. Y le vamos a decir que es una función de flecha. Y que lo muestre, ¿no? Datos. Ahora, ¿qué pasa? Ustedes me pueden decir, bueno, che, pero yo acá quiero mostrar los datos de la compu, pero no va a ser un string ni un numérico ni nada. Va a ser una compu. Yo le quiero pasar una compu y que me muestre los datos de la compu. Entonces ahí necesitamos un tipo personalizado. Y esto lo vimos en la clase pasada un poco. Vamos a hacer acá un type. Esto es una palabra reservada. Y vamos a decir acá compu. Bien, computadora. El tipo me permite a mí decir y establecer un nuevo tipo que va a tener sus propias características. Un procesador, que es de tipo string, y memoria, que es de tipo number. Bien, ahora yo tengo un tipo, así como está el string, está el boolean, está el number, yo tengo el computadora. Entonces, ¿qué pasa acá? Yo puedo hacer una función de flecha que pueda recibir una compu. Y esta compu va a ser de tipo computadora. A ver, computadora. Perfecto. Entonces ya acá yo puedo, miren qué interesante. El editor de código, cuando yo pongo compu punto, me va a poder tendría que completar, no, procesador. ¿Ves? Yo pongo pro, ya me aparece. Punto, y yo pongo memoria. Y puedo poner memoria. Entonces yo puedo hacer acá, poner un retorno y decir, no sé, uso los BASTIC, esto para escribir un string que me permite ingresar variables, esto lo vimos también en la clase anterior. No sé, la compu tiene un procesador y ahí recuerden que acá tiene que poner signo llaves, el signo de peso, perdón, abrir y cerrar llaves, y acá le vamos a decir compu.procesador. Y tiene, y hacemos lo mismo, compu.memoria, acá le ponemos gigabyte acá de RAM. Bien, genial. Ahora vamos a usarlo. Ya hicimos un tipo que es de tipo computadora, que tiene procesador de memoria. Este es un tipado, ¿sí? Es como un modelo de lo que yo voy a necesitar acá. Es un tipado para poder acá utilizarlo. Y acá hice una función de flecha que me muestra los datos de la computadora. Ahora, ¿qué pasa? Si yo llamo a datos compu, me va a decir, che, pasar una computadora. ¿Y cómo hago una computadora? Bien, eso es fácil. Vamos a hacer una variable que se llame mi compu. Y esta variable va a ser de qué tipo? Computadora. Porque es lo que yo tengo que pasar. Y ahora voy a hacer un igual y voy a decir, bien, genial. Fíjense que ahora, acá, como yo le dije que va a ser de tipo computadora, la variable, el editor me está diciendo, che, esta variable necesita información. ¿Por qué? Porque vos dijiste que es de tipo computadora, por ende necesitas un procesador. El procesador va a ser, no sé, un Intel. No importa cuál. Y, che, pero me sigue chillando porque necesitas una memoria. Memoria
Y la memoria es, a ver qué me dice acá, es un numérico, tipo computadora. Computadora tiene un number. Ok, entonces yo no le puedo poner 8 GB así. ¿Por qué no le puedo poner 8 GB? No, porque tiene que ser un numérico. Ah, entonces le pongo 4 GB. Bien, entonces ya tengo ahí la compu. ¿Qué pasa? Ahora me dice que esta función que hicimos nosotros va a recibir por parámetro, está esperando un parámetro, no le pusimos ninguno. Y acá tiene que ser computadora. Ah, le puedo pasar mi compu. Mi compu. Y perfecto. Guardo. Y miren lo que dice acá abajo. Bueno, vamos a comentarle este, mostrar nombre. Guardo otra vez. Y miren, la computadora tiene un procesador Intel y tiene 4 GB de RAM. ¿Ven lo que pusimos acá? La procesadora tiene un procesador y yo le pasé mi compu, que dice acá compu, un Intel, recibió acá computadora, mostró compu.procesador, computadora.procesador, puso Intel y tiene compu.memoria. Compu.memoria 4 GB de RAM. Y así es como nosotros podemos tener tipos personalizados y pasar por parámetros a las funciones para poder mostrar información. Muy bien, ya vamos a ir terminando un poco, así no se extiende mucho esta clase. Vamos a ver un poquito de funciones asíncronas. Bien, ¿qué es esto de asíncrono? A veces las funciones o métodos que ustedes van a hacer van a procesar una información y esa información no se la va a devolver rápido. O sea, el retorno, vieron que nosotros vimos que las funciones a veces retornan algo, a veces ese retorno no depende de la función. A veces es una condición que, como vimos hoy, que decir si provincia es de Argentina, devolver tanto. Está bien, eso es fácil. Pero quizás esa información la vaya a buscar en una base de datos y ahí va a ser un problema. ¿Por qué? Porque va a tardar y yo no puedo decirle rápidamente algo. Entonces esa función se convierten en funciones asíncronas que no terminan de forma inmediata. Las funciones asíncronas tardan un poco, X tiempo, entonces al no terminar de forma inmediata, yo tengo que esperar ese retorno. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a ver, nosotros tenemos una función. Bien, función. Vamos a la palabra función y le ponemos acá función asíncrona. Async. Bien. Esta le ponemos los paréntesis para que sea una función. Y ya tenemos nuestra función asíncrona. Y le decimos return y le decimos función. Bien, hasta ahí es todo lo mismo. Y acá le decimos que va a retornar un string. Va a recibir por parámetro. El programa no recibe nada por parámetro. Genial. Ahora, ¿qué pasa? Puede pasar que esta función tenga que hacer algo acá. Entonces vamos a cambiar. Esto va a cambiar. ¿Por qué? Porque una función asíncrona que tiene que hacer algo, le tengo que decir que es asíncrona. ¿Y que dónde se lo digo? Al principio. Le digo async. Bien, esta es también otra palabra reservada que dice que esta función es asíncrona. Y por ende, si es asíncrona, dentro de la función va a tener que esperar. Bien, entonces el async, la sincronía necesita esperar. Y para esperar, nosotros le hacemos un await. Bien, el await va a decir, hey, estoy esperando que termine algo. No sabemos qué, pero está esperando que termine algo. Y acá vamos a poner un log que diga procesando, ¿no? Procesando. Algo así, ¿no? Y después retorno. Pero hay un problema. Yo no puedo devolver un string. Porque no sé muy bien. Estoy esperando. Entonces, siempre que se hace una función que está procesando algo, esto me devuelve lo que se conoce como una promesa. Bien. Una función asíncrona. Bien, vamos a poner acá. Aclarar de arriba. Bien. Las funciones asíncronas
no terminan de forma inmediata. Entonces, lo que hacen es, me prometen que me van a devolver algo. Bien, entonces lo que retornan una promesa. Me están diciendo, mira, yo sé que estás esperando algo. Yo te prometo que te lo voy a devolver. Bien, entonces acá nosotros, después de los paréntesis, tenemos que decirle el retorno. Y el retorno, ¿saben que va a ser? Una promesa. Hay una palabra reservada que se llama promise, que es una promesa. Y esta promesa sí le podemos decir de qué tipo es. ¿Qué es de tipo? En este caso es un string. Y ahí nosotros tenemos que una función asíncrona está esperando un retorno que es el log de la consola. Bien, acá como no es la mejor expresión porque dice que await no está esperando nada, estamos casi obligando acá este retorno, es la forma correcta de nosotros hacerlo. Bien, decir que tenemos una función que es asíncrona, que va a esperar algo, y ese algo que está esperando me promete que me va a devolver algo. Bien, como acá no tengo una tardanza, por así decirlo, yo puedo crear, no sé, una promesa acá, decirle una promesa que es promesa, y que adentro, no sé, va a devolver acá así, vamos a hacerlo así, y va a decir promesa, no sé, como para que vean que el error se va a ir ahora. Yo le pongo acá promesa, y ahí está. Entonces él está esperando que se resuelva esta promesa y me está prometiendo que me va a devolver un string. Bien, incluso ustedes pueden hacer así y le vamos a decir que retorne acá. Bien, entonces básicamente eso es lo que necesitan saber de las funciones asíncronas. ¿Cómo funciona esto en una función de flecha? Porque lo vimos acá en una función normal, pero ustedes lo van a ver en funciones de flecha. Async, vamos a poner async con arrow function. Bien, y acá sería, ustedes ponen un const, vamos a hacer lo mismo. Función async, función async, para que se llame diferente nada más que el de arriba. Bien, y ahora esto es igual porque se guarda. Bien, y esto es una función de flecha. Ahora, ustedes me dicen, bueno, ¿y dónde meto el async? Porque no puedo ponerlo acá. O sea, si le pongo acá me va a dar error. Claramente que sí. ¿Por qué? Porque la función de flecha en realidad es esta parte. ¿Sí? Lo anterior es la forma en que yo guardo una función de flecha. Entonces, en una función de flecha, el async va acá, en esta parte. Después del igual, va acá. Async. Bien. Y después de los paréntesis, la promesa. Bien. Vamos a decir promise. Y acá lo que nos devuelva. En este caso, any. Cualquier cosa. Bien. Y acá también lo mismo. Await. Vamos a ponerlo. Procesando. Bueno, acá también me va a dar el error, pero no se preocupen. Return. Y le podemos poner un true. Así como para que me devuelva otra cosa. Venimos acá. Y acá le borramos esto y le ponemos que es un booleano. Bien. Entonces acá va el async. Y acá va el await. Y tiene la promesa. Es parecido, pero se ve un poquito diferente. Bueno, ahora, ¿cómo hago yo para llamar? Porque si yo llamo estas funciones, las cosas se ven diferentes. Ya para no hacer más largo el video, les muestro rápidamente cómo hacer. Yo llamo una función de estas. Bien, función async. Y estas a mí me prometieron que me van a devolver algo. Bien, estas funciones asíncronas, yo les pedí algo
y yo tengo que esperar con el await. Cuando yo espero con el await, ellos me prometen que me van a devolver algo. Entonces, mientras yo espero, le pregunto qué pasó entonces con eso que me prometió. Entonces, después de nosotros invocar a la función, podemos acceder a el entonces, que es el then. Le podemos decir, y entonces, esto también tiene adentro una función de flecha. Bien. Bueno, así. Que me va a decir qué pasó. Y acá yo puedo poner log. Y ese entonces, el entonces me va a devolver una respuesta. Y esa respuesta yo la puedo mostrar acá. Bien. Las funciones asíncronas pueden devolver un entonces. Bien. Puede haber también que falló algo y me devuelve un catch. Esto también tiene adentro un callback, que es una función de flecha. O puede finalizar sin problema, un finality. Bien, también con su respectiva función de flecha que me devuelve. Bien, esto para que más o menos vayan entendiendo un poco cómo funcionan las funciones asíncronas y cómo se manejan cuando las llamamos. Cuando las funciones asíncronas tienen un retorno que es de tipo promesa, yo las promesas las puedo controlar así. Llamo a la función y digo, entonces, ¿qué pasó? El catch me permite a mí capturar si hubo un error y el finalizar me va a decir, bueno, terminó todo bien. Usualmente se usan estas dos, también se suele usar la tercera, pero la más usada es el entonces y el capturar. Bien, el then y el catch. ¿Qué pasó? Le estoy pidiendo y entonces me da la respuesta y yo la muestro acá. Bien, vamos a dejar ahí y bueno, hasta ahora venimos bien. Vimos hoy una clase extensa un poquito quizás del tema de funciones, que es importante que ustedes vayan viendo y entendiendo cómo se maneja el tipado en las funciones en TypeScript. Si te está gustando el curso, te invito a que le des me gusta, lo compartas, te suscribas y te unas a nuestras redes sociales para estar atentos a próximos videos.